En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santísima Virgen María, Nuestra Señora, es la única persona en este mundo que pudo reunir, podemos decir, en el mismo objeto de amor, el amor más intensamente humano, más abnegado que existe, que Dios ha puesto en el corazón del hombre, que es el amor de una madre por su hijo. En Nuestra Señora se reúne ese amor humano tan grande, tan especial, único, con el amor más divinamente sublime, que es el amor de la criatura más perfecta desde el punto de vista sobrenatural por Dios. Ese amor que tiene Nuestra Señora, que sobrepasa al de todos los ángeles y santos, puesto que es la llena de gracia. Solo ella entonces ha tenido a una persona delante de sí a la que podía amar con todo el corazón de madre, puesto que engendra real y verdaderamente a su Hijo, a nuestro Señor, y a la vez poder amarlo con ese amor de criatura hacia Dios, hacia su Creador. Este misterio tan grande de la unión hipostática en Cristo de las dos naturalezas, que como consecuencia y paralelamente tiene en la Santísima Virgen María ese gran misterio de su corazón inmaculado con estos dos grandes amores, podemos decir. Evidentemente queda en la caridad resumido toda esta corriente de amor del corazón inmaculado de María. Podríamos pensar entonces que, puesto ese corazón tiene esa caridad tan grande, fue Nuestra Señora, estuvo siempre inundada de un gozo perfecto, que no conoció dolores, no conoció sufrimientos en toda su vida mortal, y evidentemente eso sería un error. Justamente la fiesta de hoy nos lo desmiente. En el cielo, es verdad, hoy Nuestra Señora goza de una alegría perfecta y una gloria, puesto que ya está en la visión beatífica, y es verdad que también aquí abajo tuvo momentos de gran felicidad y de gran gozo. Pensemos, por ejemplo, en la Anunciación, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén, a pesar de la humildad y de la pobreza, el gozo de dar a luz a su Hijo Santísimo. Y cuántas cosas que nos enteraremos en el cielo, cuántas escenas en esos 30 años de Nazaret, de gozo, de felicidad, esas alegrías que le daría cotidianamente el más perfecto y santo de los hijos, sin lugar a dudas. Pero es verdad también que el dolor, el sufrimiento, estuvo presente en su vida siempre, siempre, y a partir sobre todo que nuestro Señor, Dios nuestro Señor, le anuncia por medio del ángel que va a ser la Madre de Dios, ahí en particular. Entonces a empezar una serie de sufrimientos, la devoción tan popular y tan bonita de los 7 dolores de la Virgen María nos recuerda y nos hace participar y unirnos a esos sufrimientos de Nuestra Señora. El dolor de Nuestra Señora podemos decir que es proporcional a su amor, y su amor es proporcional a su plenitud de gracia. Por lo tanto, entonces, ese sufrimiento es el más grande que ninguna otra criatura haya podido soportar después de nuestro Señor, después de la humanidad de Cristo. Nuestra Señora estuvo sometida al dolor y al sufrimiento no por tener pecado original ni ningún otro pecado, como bien sabemos, sino porque quiso voluntaria y libremente asumir en sí misma las consecuencias de nuestros pecados, igual que su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor asume en la cruz y se hace pecado, como dice San Pablo, por nosotros. También ella, la corredentora, asociada, unida al sacrificio de nuestro Señor, entonces, asume con esos dolores nuestros pecados, nuestras traiciones, nuestras miserias.
Ese dolor que es un sacrificio que ofrece Nuestra Señora desde siempre, como decimos, desde que tiene el uso de razón hasta que es asunta al cielo. Ese sacrificio, podemos decir, tiene dos características especiales. En primer lugar, es un sacrificio de la inteligencia, las dos grandes facultades del ser humano, inteligencia y voluntad, que lo hacen propiamente humano, que lo distinguen del resto de los animales. Nuestra Señora las ofreció en sacrificio por el dolor y el sufrimiento. En primer lugar, entonces, su inteligencia. A veces podríamos engañarnos y pensar que Nuestra Señora descubrió desde el primer momento que el ángel le anuncia la encarnación, toda la vida de nuestro Señor, de su Hijo, con sus consecuencias, la conexión, la lógica en esa economía de la salvación, y que lo vio todo perfectamente, y eso sería un error. Estaba ciertamente iluminada de una manera muy especial por el Espíritu Santo, pero a fin de cuentas, ella tenía en su alma dos facultades. Por un lado, una facultad natural, que es su inteligencia, igual que la inteligencia de cualquier ser humano, y por otro lado, la virtud de la fe. Ella tuvo la virtud de la fe, evidentemente en un grado máximo, por ser la Madre de Dios, pero tuvo la fe, no tuvo la visión beatífica, no tuvo una visión clara de todo el misterio y de la razón de ese misterio de nuestro Señor. Y por lo tanto, entonces, vivió de esa fe. Y la fe es e implica un sacrificio de la inteligencia cada día, en el creyente que ofrenda eso que no entiende, eso a lo cual no llega a su capacidad intelectual, se lo ofrenda a nuestro Señor, a Dios. Y así la Virgen sabía por la fe que su Hijo debía redimir al mundo, y sin embargo lo veía trabajar, lo vio trabajar 30 años al lado suyo, como un simple carpintero. ¿Cómo podía compaginarse una vida tan humilde, tan escondida, con la vocación de Redentor, aquel que debía salvar al género humano? La fe se lo va a decir a Nuestra Señora, pero implica evidentemente un sacrificio diario. En esos 30 años de su vida oculta, nuestro Señor no hace ningún milagro. Y sin embargo, luego los va a multiplicar en los últimos 3 años en su vida pública. Pero al comienzo no. 30 años que Nuestra Señora vive haciendo ese acto de fe en la divinidad de su Hijo, sin ver nada sobrenatural propiamente, nada milagroso. Evidentemente, veía una santidad, una virtud únicas en nuestro Señor, pero no veía milagros. Y para eso, una vez más, hace falta la fe para llegar hasta la divinidad de nuestro Señor. El ángel Gabriel le había prometido que su hijo sería el rey de Israel, que reinaría en esa casa por toda la eternidad. Y Nuestra Señora empieza a ver, desde que nuestro Señor comienza su predicación, ve cómo se desata esa persecución de su mismo pueblo, de aquellos que lo debían aclamar como rey y darle los medios para que reine. Lo empiezan a perseguir y lo condenan a muerte y lo llevan hasta la cruz. Nuestra Señora hace constantemente entonces ese sacrificio de su inteligencia en aras de la fe. Cree firmemente en todo lo que Dios le ha manifestado, cree en su Hijo, cree en la divinidad de su Hijo y cree que su Hijo es el Redentor del mundo. Y en segundo lugar, el otro gran sacrificio de Nuestra Señora es de su voluntad. La otra facultad propiamente humana que Nuestra Señora también va a ofrecer en el altar, en ese altar de los sacrificios. Hágase en mí según tu palabra, le va a decir al ángel Gabriel.
Y con estas palabras Nuestra Señora confirma en toda su vida ese sacrificio que venía haciendo desde siempre. Nos dice la tradición que ella va al templo, es presentada en el templo, allí ya desde muy niñita hace esa oblación total, ese sacrificio total de sí misma a Dios nuestro Señor. Con la respuesta al ángel, ella confirma esa oblación para siempre, esa entrega total a la voluntad de Dios. Un sacrificio de su corazón que alcanza evidentemente la perfección en la crucifixión y muerte de su Hijo. Al pie de la cruz estaba, es decir, estaba de pie, parada, lo cual no es solamente una actitud corporal, sino también de justamente su voluntad enderezada totalmente hacia Dios nuestro Señor, entregada totalmente a Él. Presencia este sacrificio de su Hijo desde la crucifixión hasta su muerte. Cada golpe en los clavos es un golpe nuevo que va a hundir cada vez más la espada de dolor que le habían profetizado en su corazón inmaculado. Y allí va a estar ella ofreciendo de pie ese sacrificio de su Hijo como madre que participa de los dolores y sufrimientos del Hijo, de su afrenta, de sus privaciones, con una voluntad firme, pronta a la renuncia de sí misma por amor a su Hijo, por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Y si pensamos que con eso termina el sacrificio de Nuestra Señora, no. Hay un sacrificio aún mayor, más misterioso aún. El Padre eterno, parece abandonar a su Hijo, castigando en Él nuestros pecados. Nuestro Señor va a hacer suyo, va a tomar y va a rezar el Salmo 21 en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo de Dios, de su Padre, ese gran misterio que sufre el alma humana de nuestro Señor y que Nuestra Señora va a sufrir también. Ella va a estar escuchando esas palabras, va a estar meditándolas y va a hacer nuevamente ese sacrificio de la fe y sobre todo de su corazón. Palabras que hieren profundamente su corazón inmaculado, porque evidentemente no entiende su corazón de madre. ¿Cómo un padre puede desamparar a su hijo? Y sin embargo, Nuestra Señora permanece allí, dispuesta a sufrir hasta el final, sin quejarse, sin rebelarse contra la voluntad de Dios, aceptándola por amor. Dios nos exige sacrificios a todos, sacrificios mayores, otros menores, sacrificios cotidianos, sacrificios que son únicos a veces en la vida. A veces Dios nos exige un sacrificio concreto que sabemos que está ahí y a veces lo estamos esquivando, no lo queremos enfrentar, miramos para otro lado. A cada uno le toca y sabemos. Un seminarista en su vida de seminario, el sacerdote después, su vida sacerdotal debe estar marcada y siempre está marcada necesariamente por el sacrificio, la vida religiosa. Los fieles, todo cristiano, debe llevar la cruz de nuestro Señor. Por eso es cristiano. Hoy en día nos toca además el gran sacrificio de la inteligencia en aras de la fe frente a la pasión de la Iglesia, sin lugar a dudas. Es imposible comprender por qué nuestra Santa Madre Iglesia es afligida con una crisis tan profunda, por qué el honor de Dios es pisoteado, por qué el honor del papado es rebajado, por qué las almas se pierden escandalizadas por la falta de la fe y de la caridad en la Iglesia. Es imposible comprenderlo. Debemos someter nuestra inteligencia una vez más a la fe y hacer ese sacrificio, esa fe que nos dice que las puertas del infierno
no podrán contra la Iglesia, que nuestro Señor está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ese sacrificio se extiende además a nuestra vida cotidiana en un mundo cada vez más apóstata, cada vez más contrario a nuestro Señor, que nos hace sufrir y que a ustedes, queridos seminaristas, los va a hacer sufrir. Acá están 6, 7, 8 años aislados de ese mundo, pero después van a volver. Y eso es un sufrimiento cotidiano, debe ser. Y cuidado el día, que Dios no lo quiera, que no suframos ya más por ese mundo. Quiere decir que nos hemos unido y nos hemos fundido con él, no hay más combate. Debe haber ese combate y ese combate produce el sufrimiento, el dolor y el sacrificio. Como consecuencia, entonces, también nosotros debemos ofrecer ese sacrificio de la fe y ese sacrificio de nuestra voluntad, de nuestro corazón, al amor de Dios, conformando nuestra vida en todo, en los grandes aspectos y también en los detalles cotidianos, a esa voluntad omnipotente de Dios. Tal vez Dios nuestro Señor está esperando un sacrificio en nuestra vida desde hace tiempo, o tal vez espera pequeños sacrificios cotidianos cada día. Debemos hacerlo voluntaria, gustosamente ofrecer en el altar, y por eso estamos celebrando la Santa Misa, porque en el altar es donde se ofrece y donde nos entregamos totalmente a Dios, ofrecer esos sacrificios que espera de nosotros. Y para eso entonces debemos mirar con toda confianza, con esa esperanza teologal, a Nuestra Señora, a nuestra Madre, la Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de los dolores, Reina de los mártires, que es Madre de Dios y por lo tanto la criatura más perfecta, pero también es Madre nuestra que nos entrega a Jesús en el sacrificio de la cruz como Madre de dolores y conoce nuestras miserias y es capaz de levantarnos, de ayudarnos y de guiarnos en ese ofrecimiento de nosotros mismos. Que ella entonces nos dé la fortaleza para el sacrificio, el amor que movió a su corazón inmaculado y así la fidelidad hasta la muerte. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.